Mi esposa me pidió un riñón. Demuestra tu lealtad a la familia, exigió con lágrimas en los ojos. Yo acepté sin dudar. 2 días después de la cirugía, ella apareció en la habitación del hospital, pero no venía sola. Un hombre de traje negro caminaba a su lado con arrogancia, y mi suegra era empujada en una silla de ruedas detrás de ellos. Fernanda se acercó a mi cama, donde yo apenas podía moverme por el dolor, y me tiró encima los papeles del divorcio. Ya no te necesito, dijo con una frialdad que congeló mi sangre. Pero mi esposa no sabía lo más importante sobre ese riñón que yo acababa de donarle a su madre. No sabía que ese órgano guardaba un secreto genético que destruiría sus vidas, que explotaría como una bomba y las haría pagar cada segundo de traición. Porque ese riñón era en realidad la prueba de una verdad oculta durante más de 50 años, una verdad que yo tampoco conocía hasta que fue demasiado tarde. Déjenme explicarles cómo llegué a ese momento. Como un hombre de 52 años, que solo buscaba amor y pertenecer a una familia, terminó siendo usado como ganado y desechado como basura. Pero también como el universo tiene formas extrañas de hacer justicia, como los secretos siempre salen a la luz, y como aquellos que creen que pueden jugar con vidas ajenas terminan destruidos por su propia maldad. Mi nombre es Tadeo. Nací en la miseria más absoluta, en un barrio donde las calles no tenían asfalto y las esperanzas morían antes que las personas. Nunca conocí a mi padre biológico. Me adoptaron cuando tenía 3 meses de edad. Mis padres adoptivos eran gente humilde, trabajadora, que me dieron todo el amor que pudieron aunque el dinero nunca alcanzara. Mi madre limpiaba casas de ricos, regresaba con las manos agrietadas y la espalda destrozada, pero siempre con una sonrisa para mí. Mi padre trabajaba en construcción hasta que un accidente lo dejó inválido cuando yo tenía 12 años. Aprendí desde niño que la vida golpea duro, que el dinero no crece en árboles, que cada comida en la mesa es una victoria. A los 14 años ya trabajaba ayudando en obras, cargando ladrillos bajo el sol que derretía el asfalto. Estudié solo hasta la secundaria porque no había dinero para más. Pero tenía manos fuertes, espalda resistente y un corazón que creía en el trabajo honesto. A los 20 años ya era albañil completo, ganando mi propio dinero, soñando con algo simple que parecía imposible, una familia propia, un hogar donde el amor fuera real, donde yo no fuera el niño abandonado que alguien recogió por lástima. Quería pertenecer de verdad a alguien. Conocí a Fernanda cuando tenía 24 años. Yo estaba reparando las paredes de una oficina administrativa. Ella trabajaba ahí como secretaria. Era hermosa, con ese tipo de belleza que intimida, que hace que hombres como yo bajen la mirada. Pero ese día me sonrió. Me ofreció agua fría, me preguntó mi nombre, conversó conmigo como si yo fuera alguien importante. Me enamoré como un idiota. En 3 meses ya estábamos saliendo. En 6, nos casamos. Su madre, Noemí, me odió desde el primer momento. Cuando Fernanda me llevó a conocerla, la mujer me miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. ¿Un albañil?, preguntó a su hija como si yo no estuviera presente. Esto es lo mejor que pudiste conseguir. Fernanda defendió nuestro amor, lloró, amenazó con irse de casa. Noemí finalmente aceptó con frialdad. Pero había algo más en sus ojos cuando me miraba, algo que yo no podía descifrar. No era solo clasismo. Era algo más profundo, más oscuro, como si mi rostro le trajera recuerdos dolorosos. Como si escondiera algo terrible. Durante 28 años viví para Fernanda. Trabajé turnos dobles, triples cuando era necesario. Rechacé oportunidades de abrir mi propio negocio para pagar sus caprichos. Vendí mi camioneta para costear un viaje que ella quería hacer. Cancelé mis sueños para financiar los suyos. Nunca tuvimos hijos, ella decía que arruinarían su cuerpo, que aún no era el momento. El momento nunca llegó. Yo aceptaba todo porque creía que así se amaba, así se construía un matrimonio. ¡Qué estúpido fui! Con los años, Fernanda se volvió distante. Pasaba horas en el teléfono, salía con amigas constantemente, me evitaba en la cama. Yo lo atribuía al estrés, a la rutina. Intentaba ser mejor esposo, más atento, más proveedor. Nunca sospeché la verdad. Nunca imaginé que ella ya tenía a alguien más, alguien con dinero, con trajes caros, con promesas de una vida que yo jamás podría darle. Entonces Noemí enfermó. Insuficiencia renal terminal. Los doctores fueron claros, sin trasplante, moriría en menos de 6 meses. La lista de espera del hospital público era de años. El trasplante privado costaba más de $150,000, dinero que ninguno teníamos. Vi a Fernanda desmoronarse.
Lloraba día y noche, se aferraba a mí desesperada. No puedo perderla, sollozaba. Es lo único que tengo, Tadeo. Sin ella me quedo sola en el mundo. Sus palabras me partieron el alma. ¿Cómo podía dejarla sufrir así? Una noche, después de otra visita devastadora al hospital, ella me miró con ojos hinchados. «Podrías hacerte las pruebas», susurró apenas. «Solo para saber si eres compatible. No pierdes nada con intentarlo». La forma en que lo dijo, tan calculada, tan ensayada, debió alertarme. Pero yo solo vi a mi esposa sufriendo. Me hice todos los estudios. Análisis de sangre, pruebas genéticas, evaluaciones físicas completas. Cuando el doctor me llamó para los resultados, Fernanda insistió en acompañarme. El médico nos miró con asombro genuino. «Esto es extraordinario», dijo revisando los papeles. «La compatibilidad es del 98%. Es casi imposible encontrar algo así fuera de familia directa. Padre-hijo, madre-hijo. Es increíblemente raro». Fernanda gritó de alegría, me abrazó llorando. Noemí, cuando le dieron la noticia, se quedó pálida como un cadáver. «No», murmuró. «No puede ser. No puede estar pasando esto». Pensamos que era el shock, la emoción. Pero había terror en sus ojos, un terror que yo no entendía. «Lo haré», anuncié sin dudarlo. «Donaré mi riñón. La familia se protege». Noemí me sujetó del brazo con fuerza inesperada. «No tienes que hacer esto», rogó. «Por favor, piénsalo mejor». Fernanda la apartó molesta. «Mamá, no seas ridícula. Tadeo quiere ayudar». Yo asentí convencido. Era mi oportunidad de demostrar lealtad verdadera, de ser el héroe que mi esposa necesitaba. Los días previos a la cirugía fueron extraños, cargados de una tensión que yo no sabía interpretar. Fernanda se volvió increíblemente cariñosa, casi obsesivamente atenta. Me preparaba desayunos elaborados, me abrazaba por las noches susurrando que era el mejor hombre del mundo, me miraba con una intensidad que no veía desde nuestros primeros meses de matrimonio. «Después de esto todo cambiará», prometía acariciando mi rostro. «Seremos una familia unida para siempre. Tú, yo y mi madre. Nada nos separará jamás». Cada palabra era miel envenenada, pero yo bebía feliz de ese veneno creyendo que era amor. Noemí, por el contrario, se hundió en un silencio aterrador. Cada vez que iba a visitarla al hospital antes de la operación, la encontraba llorando en silencio, mirando por la ventana como si esperara que el mundo se derrumbara. «¿Se arrepiente de algo en su vida?», me preguntó una tarde con voz quebrada. La pregunta me desconcertó. «Todos nos arrepentimos de algo», respondí tratando de consolarla. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Algunos arrepentimientos te persiguen toda la vida, Tadeo. Algunos errores no tienen perdón, no importa cuánto tiempo pase». No entendí entonces que estaba confesando, que su conciencia agonizaba bajo el peso de un secreto monstruoso. La noche anterior a la cirugía, Fernanda insistió en llevarme a cenar a un restaurante elegante en el centro de la ciudad, uno de esos lugares donde los manteles son de tela cara y las copas brillan bajo luces tenues. Ella pidió vino tinto, el más costoso de la carta, algo que nunca hacíamos porque yo siempre cuidaba cada dólar. «Hoy celebramos», dijo alzando su copa. «Celebramos tu valentía, tu amor incondicional, tu lealtad». Brindamos. Ella bebió mirándome fijamente, con una sonrisa que ahora reconozco como despedida. «Mañana demostrarás quién eres realmente», continuó. «Mañana serás un héroe, Tadeo. Mi héroe». Sus palabras sonaban hermosas, pero había algo falso en su tono, algo actuado, como si recitara un guión ensayado. Durante la cena llegó un mensaje a su teléfono. Ella lo revisó rápidamente y una sonrisa pequeña, casi imperceptible, cruzó sus labios. Guardó el aparato con prisa. «¿Quién era?», pregunté con inocencia. «Nadie importante», respondió tomando más vino. «Solo una amiga deseándote suerte». Mentira. Era él. Era Martín, el hombre de traje negro que pronto destruiría mi vida. Pero esa noche yo no sabía nada. Esa noche aún creía en cuentos de hadas. Llegó el día de la operación. Me prepararon a las 6 de la mañana. Enfermeras eficientes me afeitaron el costado, me conectaron sueros, me explicaron procedimientos con voces profesionales y tranquilizadoras. Fernanda llegó cuando me llevaban al quirófano. Me besó en la frente, apretó mi mano. «Te amo», dijo. «Recuerda que siempre te amaré».
Debí notar el tiempo verbal, el pasado disfrazado de presente. Debí ver la frialdad detrás de sus ojos húmedos. Pero la anestesia ya me invadía y sus palabras se perdieron en la oscuridad. Desperté entre nubes de dolor y confusión. La cirugía había durado casi 8 horas. Mi cuerpo ardía, cada respiración era una tortura, sentía como si me hubieran partido en dos. Las enfermeras me aseguraban que todo había salido perfectamente, que tanto Noemí como yo estábamos estables, que la recuperación sería lenta pero exitosa. ¿Dónde está mi esposa?, pregunté con voz pastosa. Está con su madre, respondió una enfermera joven evitando mi mirada. La señora Noemí salió de recuperación hace 2 horas y su hija no se ha separado de ella. Me pareció lógico, natural. Era su madre, después de todo. Yo podía esperar. Pero el primer día completo pasó y Fernanda no apareció. Llamé a su celular 10, 20 veces. No contestaba. Le mandé mensajes preguntando cómo estaba su madre, cómo estaba ella, diciéndole que la extrañaba. Nada. Silencio absoluto. Las enfermeras comenzaron a mirarme con lástima cuando preguntaba por ella. Seguramente está muy ocupada con los cuidados de su mamá, decían sin convicción. Pero yo veía la verdad en sus rostros. Sabían algo que yo no sabía. El segundo día fue peor. El dolor físico disminuyó levemente con los calmantes, pero el dolor emocional crecía como un tumor. ¿Por qué no venía? ¿Por qué no llamaba? ¿Acaso no le importaba cómo estaba yo, el hombre que acababa de entregarle un órgano vital para salvar a su madre? Pedí a las enfermeras que averiguaran sobre Noemí. Regresaron con información escueta. Estaba bien, recuperándose favorablemente, ya podía recibir visitas. Y mi esposa está con ella, insistí. Silencio incómodo. No sabemos, señor. Esa información es privada. El tercer día la ansiedad se transformó en miedo. Algo estaba terriblemente mal. Llamé a conocidos mutuos, a vecinos, a cualquiera que pudiera darme información. Nadie sabía nada, o nadie quería decirme. Una vecina finalmente habló con pena evidente en su voz. Tadeo, vi a Fernanda ayer. Salía de un restaurante elegante con un hombre. No quería decirte, pero parecían muy cercanos. Colgué sintiendo que el mundo se inclinaba peligrosamente. El cuarto día, finalmente, escuché sus tacones en el pasillo. Reconocería ese sonido en cualquier parte, ese repiqueteo distintivo de sus zapatos caros que yo había pagado con horas extra de trabajo. Mi corazón se aceleró estúpidamente, una parte de mí aún esperaba explicaciones razonables. Disculpas, amor. La puerta se abrió lentamente. Fernanda entró primero, pero no venía sola. Detrás de ella caminaba un hombre que jamás había visto. Alto, elegante, vestido con traje negro perfectamente cortado que probablemente costaba más que 3 meses de mi salario. Cabello peinado hacia atrás con gel, reloj dorado en la muñeca, sonrisa arrogante de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Me miraba con diversión apenas contenida, como si yo fuera un espectáculo patético diseñado para su entretenimiento. Detrás de ellos, una enfermera empujaba una silla de ruedas. En ella iba Noemí, mi suegra, recuperándose con mi riñón funcionando dentro de su cuerpo. Pero no me miraba con gratitud. Me miraba con culpa devastadora, con horror, como si presenciara un accidente terrible que ella misma había causado. Fernanda se acercó a mi cama con pasos medidos, calculados. Llevaba puesto un vestido rojo intenso que nunca le había visto, maquillaje perfecto, perfume nuevo y caro. Lucía radiante, feliz, liberada. En sus manos traía una carpeta color manila. La arrojó sobre mi pecho con desprecio casual, como quien tira basura en un contenedor. Papeles de divorcio, anunció con voz fría, sin una pizca de emoción. Ya están firmados de mi parte. Solo necesito tu firma. Me quedé paralizado, incapaz de procesar las palabras. Debía ser una broma cruel, una pesadilla inducida por los medicamentos. Pero sus ojos me confirmaron la verdad. Hablaba completamente en serio. ¿Qué? Logré articular apenas, mi voz sonaba rota, irreal. Fernanda, ¿qué estás diciendo? Yo te di. Ella interrumpió con una risa breve, desprovista de humor. ¿Un riñón? Sí, lo sé. Y te lo agradezco mucho. De verdad. Gracias a ti mi madre vivirá. Pero eso no cambia nada entre nosotros. Ya no te necesito, Tadeo. Ya no te quiero. Es hora de seguir adelante. El hombre del traje negro dio un paso al frente,
rodeando la cintura de Fernanda con familiaridad obscena. Permíteme presentarme, dijo con voz sedosa y burlona. Martín Herrera. Supongo que podríamos decir que soy el nuevo dueño de tu esposa. Bueno, pronto exesposa. Se inclinó hacia Fernanda y la besó en los labios, lenta y deliberadamente, asegurándose de que yo viera cada segundo de esa humillación. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que nunca podría repararse. ¿Cuánto tiempo?, pregunté mirando a Fernanda, mi voz temblando entre rabia y dolor. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Ella suspiró como si la pregunta fuera tediosa. 2 años, respondió con indiferencia. Nos conocimos en un evento corporativo. Él es dueño de 3 concesionarias de autos. Tiene dinero real, Tadeo. Puede darme la vida que merezco, no esta existencia mediocre que tú me obligaste a vivir. Sus palabras me golpearon peor que cualquier puñetazo físico. 28 años reducidos a existencia mediocre. 28 años de sacrificios, de madrugadas trabajando bajo el sol abrasador, de negarme a mí mismo para darle todo lo que pedía, convertidos en nada con una sola frase cruel. Entonces todo fue mentira, dije sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. El riñón, tu desesperación, tus promesas de que seríamos una familia unida. Todo fue una actuación. Fernanda se encogió de hombros con indiferencia escalofriante. Necesitábamos el riñón. Tú eras compatible. Era lógico usarte para eso. No te hagas la víctima, Tadeo. Al final hiciste algo útil con tu vida. Martín soltó una carcajada, disfrutando cada segundo de mi destrucción. Hay que admitir que el plan fue brillante, comentó dirigiéndose a Fernanda como si yo no existiera. Esperar hasta después de la cirugía fue inteligente. Así no podía echarse atrás. Ella sonrió con complicidad, y vi entonces la verdad completa. Esto había sido planeado meticulosamente, calculado con precisión quirúrgica. Cada caricia de las últimas semanas, cada palabra de amor, cada promesa, había sido teatro diseñado para mantenerme dócil hasta que entregara mi órgano. Miré a Noemí buscando algo, cualquier cosa que indicara humanidad. Ella lloraba en silencio, la cabeza gacha, las manos temblando sobre su regazo. ¿Usted sabía?, le pregunté con voz quebrada. Ella no respondió, pero su silencio lo confirmaba todo. Claro que sabía, intervino Fernanda con irritación. Ella estuvo de acuerdo desde el principio. Era su vida o tu comodidad. La elección fue obvia. Mentira. Yo había visto el terror en los ojos de Noemí, su resistencia a aceptar mi donación, sus ruegos para que reconsiderara. Pero no sabía entonces que la aterraba tanto. No sabía que ella cargaba un secreto mucho más oscuro que una simple conspiración de divorcio. No puedes hacerme esto, logré decir aunque mi voz sonaba patética incluso para mí. Estoy en una cama de hospital. Apenas puedo moverme. Acabo de darte mi riñón. Martín se acercó más, inclinándose sobre mi cama con expresión de falsa compasión. Precisamente por eso lo hacemos ahora, amigo. Mientras estás débil, vulnerable, incapaz de causar problemas. Firmas los papeles, aceptas los términos que Fernanda generosamente te ofrece, y todos seguimos adelante con nuestras vidas. O podemos hacerlo difícil. Tú eliges. Los términos eran una bofetada final. Fernanda se quedaba con la casa que yo había pagado durante décadas. Se quedaba con los ahorros de nuestra cuenta conjunta, aproximadamente $32,000 que yo había acumulado con sudor y sacrificio. Se quedaba con el auto, con los muebles, con todo. Yo recibiría exactamente nada. Es justo, argumentó ella con lógica retorcida. Yo invertí 28 años de mi vida soportándote. Esto es compensación por tiempo perdido. Martín agregó con tono amenazante, y si intentas pelear esto en corte, tenemos testigos dispuestos a declarar que eras abusivo, controlador, que Fernanda vivía aterrada. ¿Quién crees que ganará? ¿Un albañil sin educación o una mujer respetable con recursos legales? Me quedé mirando esos papeles sobre mi pecho, sintiendo como mi mundo se desintegraba. Firmé. No porque quisiera, sino porque no me quedaba voluntad para pelear. Estaba roto física y emocionalmente, conectado a máquinas, sintiéndome como un animal sacrificado que finalmente comprende que el amor del granjero era mentira. Fernanda tomó los documentos con satisfacción evidente, los revisó rápidamente y los guardó en su bolso caro que yo nunca podría haberle comprado. Una cosa más, dijo antes de irse, como si recordara un detalle sin importancia. Necesito que desalojes la casa en 2 semanas. Martín y yo nos mudaremos ahí.
Será nuestro nido de amor. La crueldad de esas palabras, la intención deliberada de destrozarme completamente, me dejó sin aliento. Martín la besó nuevamente, esta vez con más agresividad, asegurándose de que el espectáculo fuera memorable. Nada personal, amigo, me dijo con sonrisa venenosa. Solo negocios. Ah, y gracias por el riñón. Ahora Noemí podrá vivir muchos años más viendo a su hija feliz con un hombre de verdad. Salieron juntos, Fernanda colgada del brazo de Martín como trofeo recién ganado, sus risas resonando en el pasillo mientras se alejaban. La enfermera empujó la silla de Noemí hacia la salida, pero mi suegra detuvo las ruedas con las manos. Espera, dijo con voz apenas audible. La enfermera obedeció y salió discretamente, dejándonos solos. Noemí se volteó hacia mí, el rostro devastado por lágrimas y culpa. Perdóname, susurró. Por favor, perdóname. No quería que esto pasara. Traté de evitarlo, traté de advertirte, pero ya era muy tarde. Se quebró en sollozos incontrolables. No entendía su dolor. ¿Por qué sufría si había conseguido lo que quería? Tenía mi riñón, tenía su vida de vuelta. ¿Por qué llora?, pregunté con amargura. Ganó. Su hija ganó. Yo perdí todo, pero ustedes ganaron. Ella negó con violencia, las lágrimas cayendo sobre su regazo. No entiendes. No sabes lo que hice. No sabes quién eres realmente. Sus palabras no tenían sentido para mí entonces. Pensé que deliraba por los medicamentos postoperatorios. Me usaron, dije con voz muerta. Eso es todo lo que necesito saber. Ella extendió una mano temblorosa hacia mí, pero la retiró antes de tocarme. Algún día sabrás la verdad, murmuró. Y cuando lo hagas, comprenderás por qué esto me destruye. ¿Por qué merezco sufrir más que nadie? Antes de que pudiera responder, ella llamó a la enfermera y fue llevada fuera de la habitación, dejándome solo con mi dolor y mi confusión. Los días siguientes fueron un infierno borroso de agonía física y emocional. Los doctores decían que mi recuperación era excelente desde el punto de vista médico, que el riñón restante funcionaba perfectamente, que podría llevar vida normal en pocas semanas. Pero no entendían que ningún órgano podía compensar un corazón destrozado, un alma pulverizada. Las enfermeras evitaban hablarme más allá de lo profesional. Sabían lo que había pasado, habían presenciado mi humillación pública. La lástima en sus ojos era insoportable. Me dieron de alta 7 días después de la cirugía. Salí del hospital con una herida que cicatrizaba en mi costado y otra que jamás sanaría en mi pecho. Tomé un taxi hasta lo que había sido mi hogar durante 28 años. Las llaves aún funcionaban, pero la casa ya no era mía. Fernanda había empezado a empacar mis cosas en cajas de cartón barato, etiquetadas con marcador negro, basura de Tadeo. Mis herramientas, mi ropa, mis fotografías, todo amontonado como desperdicios esperando ser desechados. Me senté en el sofá que había comprado con mi primer salario decente, donde había soñado con ver crecer hijos que nunca llegaron, donde había consolado a Fernanda en sus malos días sin saber que ella ya planeaba mi destrucción. La casa olía diferente, como si mi ausencia de una semana hubiera borrado mi existencia de esas paredes. En la cocina había botellas de vino caro, comida gourmet que yo nunca compraría. Martín ya había dejado su marca territorial. Recibí un mensaje de Fernanda. Frío, directo, desprovisto de cualquier humanidad. Tienes hasta el viernes para sacar tus cosas. Después cambio las cerraduras. No intentes nada estúpido o llamaré a la policía. Ni siquiera fingía cortesía ya. No había necesidad. Yo había firmado los papeles, había entregado todo. Era oficialmente nada, nadie. Pasé esa noche en el sofá, incapaz de dormir en la cama que había compartido con una mentira durante casi 3 décadas. El dolor en mi costado era constante pero manejable comparado con el vacío en mi pecho. Amanecí sintiendo que había envejecido 20 años en una sola noche. Cada movimiento era tortura, no solo por la herida quirúrgica que aún sanaba, sino por el peso muerto que llevaba en el alma. Me arrastré hasta el baño y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño demacrado, con ojeras profundas, barba descuidada y ojos vacíos. 52 años y no me quedaba absolutamente nada. Sin esposa, sin casa, sin ahorros, sin dignidad. Solo una cicatriz en el costado como recordatorio permanente de mi estupidez. Empecé a empacar mis pertenencias metódicamente, como autómata. Ropa vieja y desgastada. Herramientas de trabajo que eran lo único valioso que poseía.
Fotografías de una vida que resultó ser ficción. Había una de nuestra boda, Fernanda sonriendo radiante con vestido color marfil, yo con traje prestado que me quedaba grande, ambos mirando la cámara como si el futuro fuera luminoso. ¡Qué mentira tan perfecta! Rompí la fotografía en pedazos pequeños y los tiré a la basura donde pertenecían. El teléfono sonó. Era mi jefe de la empresa constructora donde trabajaba desde hacía 15 años. Tadeo, necesitamos hablar, dijo con tono incómodo que presagiaba malas noticias. Ya llevas 2 semanas sin venir. Entiendo que tuviste una cirugía, pero no podemos seguir guardándote el puesto indefinidamente. Hay facturas que pagar, obras que completar. Intenté explicar, pedí solo una semana más de recuperación. Lo siento, respondió sin sonar realmente arrepentido. Ya contraté a alguien más. Te mandaremos tu liquidación por transferencia. Fue un gusto trabajar contigo. Colgó antes de que pudiera responder. Acababa de perder mi empleo. 15 años de lealtad, de nunca faltar, de trabajar horas extras sin queja, borrados por 2 semanas de ausencia médica. El universo se ensañaba conmigo con crueldad sistemática. Me dejé caer en el sofá sintiendo que no tenía fuerzas para seguir existiendo. ¿Para qué? ¿Para vivir en algún cuarto miserable con lo poco que me quedaba? ¿Para trabajar hasta morir construyendo casas donde otras personas vivirían sus mentiras? Los días siguientes fueron mecánicos, automáticos. Conseguí un pequeño apartamento en un barrio peligroso, el único que podía pagar con los $1,200 de liquidación que recibí. Un cuarto con baño compartido, paredes con humedad, vecinos que gritaban a todas horas. Desde una mansión de clase media alta a esto. La caída había sido vertiginosa y brutal. Instalé mis pocas pertenencias en ese espacio claustrofóbico que olía a derrota y comencé a buscar trabajo desesperadamente. Pero algo había cambiado en el mercado durante mi ausencia. Las constructoras querían gente joven, fuerte, sin historias médicas complicadas. Acabas de donar un riñón, decían los empleadores. Eso es riesgoso. ¿Y si te enfermas? ¿Si el riñón restante falla? No podemos asumir ese riesgo. Una y otra vez escuchaba lo mismo. Mi acto de amor se había convertido en impedimento laboral. La ironía era tan amarga que dolía más que la cicatriz. Pasaron semanas. Mis ahorros de liquidación se evaporaban en renta, comida barata y medicamentos postoperatorios que aún necesitaba. Empecé a saltar comidas para estirar el dinero. Adelgacé visiblemente, mi ropa colgaba floja sobre un cuerpo que se consumía. Intenté contactar a viejos amigos, compañeros de trabajo, conocidos. Nadie respondía. Fernanda había hecho su trabajo envenenando mi reputación. Corrían rumores de que yo era violento, inestable, peligroso. Mentiras perfectamente sembradas que crecían como maleza venenosa. Una noche, navegando redes sociales desde mi teléfono viejo con pantalla quebrada, encontré el perfil de Fernanda. No sé por qué lo busqué, quizás masoquismo puro. Estaba lleno de fotografías recientes. Ella y Martín en restaurantes elegantes, en playas paradisíacas, en fiestas exclusivas. Ella lucía espectacular, radiante, más feliz de lo que jamás la vi durante nuestro matrimonio. Los comentarios eran empalagosos. ¡Qué pareja hermosa! Se merecen toda la felicidad. El amor verdadero existe. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que esa felicidad estaba construida sobre mi destrucción, financiada con mi dolor. En una foto reciente estaban en mi antigua casa, ahora completamente remodelada. Habían cambiado los muebles, pintado las paredes de color gris oscuro, instalado decoración moderna y costosa. Martín abrazaba a Fernanda en la sala donde yo había pasado miles de noches viendo televisión, soñando con un futuro que nunca llegaría. El pie de foto decía, nuevo hogar, nueva vida, nuevo amor. Gracias universo por las segundas oportunidades. Quise vomitar. Cerré la aplicación, pero las imágenes quedaron grabadas en mi mente como hierro candente. Los meses siguientes fueron descenso continuo al abismo. Conseguí trabajos temporales mal pagados. Lavar platos en restaurantes grasientos. Cargar cajas en bodegas heladas. Limpiar baños públicos. Nada duraba más de 2 semanas. Mi salud se deterioraba lentamente. El riñón restante trabajaba sobrecargado. Los doctores en clínicas gratuitas me advertían que debía cuidarme, comer bien, evitar estrés. Consejos imposibles de seguir cuando apenas podías pagar el techo sobre tu cabeza. Dejé de mirarme al espejo. El hombre que vivía ahí ya no era yo. Era un fantasma andante,
un cascarón vacío que respiraba por inercia pero que había muerto emocionalmente hacía meses. Pensé en el suicidio más veces de las que me atrevo a admitir. Sería tan fácil. Un puente alto, pastillas acumuladas, cualquier método rápido. ¿Quién me extrañaría? Nadie. Absolutamente nadie. Había dedicado mi vida entera a personas que me veían como herramienta desechable. Una tarde, 6 meses después del divorcio, mientras compraba comida barata en un supermercado, vi a Noemí. Estaba en el pasillo de productos orgánicos, luciendo saludable y recuperada. Mi riñón funcionaba perfectamente dentro de ella. Me vio también y su rostro se transformó en máscara de horror y culpa. Intentó acercarse pero yo di media vuelta y salí de la tienda sin comprar nada. No quería su lástima. No quería sus disculpas vacías. Ella tenía lo que quería, yo había entregado lo que pedían. Fin de la transacción. Pero esa noche recibí un mensaje de número desconocido. Tadeo, soy Noemí. Por favor, necesito hablar contigo. Hay cosas que debes saber. Cosas sobre ese riñón que te cambiarán la vida. No ignores esto. Te lo ruego. Borré el mensaje sin responder. No me interesaban sus secretos. No me interesaba nada relacionado con esa familia que me había destruido. Solo quería que me dejaran morir en paz en mi miseria. Pero ella insistió. Mensajes diarios, llamadas que no contestaba, hasta que finalmente apareció en la puerta de mi apartamento miserable una tarde lluviosa. Estaba empapada, temblando, luciendo décadas más vieja que la última vez que la vi. Por favor, suplicó cuando abrí la puerta solo para decirle que se fuera. Solo dame 10 minutos. Después puedes odiarme para siempre si quieres. Pero mereces saber la verdad sobre quién eres realmente. Algo en su tono desesperado me hizo dudar. La dejé entrar. Se sentó en mi única silla mientras yo permanecía de pie, cruzado de brazos, esperando que dijera lo que tenía que decir para poder echarla. Ella miró alrededor del apartamento, las paredes descascaradas, el colchón en el piso, la pobreza absoluta, y comenzó a llorar. Esto es mi culpa, sollozó. Todo esto es mi culpa. Si hubiera tenido valor hace 50 años, nada de esto habría pasado. No tengo tiempo para sus dramas, dije con voz muerta. Diga lo que vino a decir o váyase. Ella respiró profundo, se secó las lágrimas y me miró directamente a los ojos. El riñón que me donaste tenía compatibilidad del 98%, comenzó. Los doctores dijeron que solo familia directa puede tener ese nivel de compatibilidad. Padre-hijo, madre-hijo. Hizo una pausa devastadora. Tadeo, yo soy tu madre biológica. Te di en adopción cuando tenías 3 meses porque era madre soltera de 16 años sin recursos. Te he buscado durante 50 años. Y cuando Fernanda te trajo a casa como su novio hace 28 años, reconocí inmediatamente la marca de nacimiento en tu cuello. Supe que eras mi hijo. El mundo dejó de girar. Sus palabras no podían ser reales. Debía ser mentira cruel, manipulación final. Está mintiendo, dije aunque mi voz temblaba traicionando la duda que comenzaba a infiltrarse. Esto es otra manipulación, otro juego retorcido para sentirse mejor consigo misma. Noemí negó con vehemencia, sacando de su bolso un sobre amarillento por el tiempo. Lo abrió con manos temblorosas y extrajo documentos viejos, fotografías descoloridas, papeles legales con sellos oficiales. Aquí está todo, dijo extendiéndolos hacia mí. Certificado de nacimiento original, papeles de adopción, fotografías tuyas cuando eras bebé. Mira la marca de nacimiento en tu cuello en esta foto. Es idéntica a la que tienes ahora. Tomé los documentos con manos que no sentía como mías. El certificado de nacimiento estaba fechado hace 52 años. Madre, Noemí Cristina Vega, 16 años. Soltera. Padre, desconocido. Bebé varón entregado en adopción voluntaria 3 meses después del parto. La fotografía mostraba un bebé con una pequeña mancha oscura en el lado izquierdo del cuello. Inconscientemente, mi mano fue a mi propio cuello donde esa misma marca había estado toda mi vida. Una marca que yo siempre consideré insignificante, solo una peculiaridad de mi piel. No puede ser, susurré sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Esto no puede estar pasando. Noemí continuó con voz quebrada por el dolor acumulado de décadas. Quedé embarazada a los 15 años. El padre era un chico de mi escuela que desapareció cuando supo. Mis padres me obligaron a esconder el embarazo, me mandaron con familiares lejanos. Cuando naciste,
me dejaron cargarte solo 3 meses. Decían que arruinaría mi vida, que nadie se casaría conmigo si sabían que tenía un hijo bastardo. Me arrancaron de los brazos mientras yo gritaba y lloraba. Nunca dejé de buscarte. Las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado, surcos de dolor que habían tardado medio siglo en formarse. Contraté investigadores privados durante años, gasté cada centavo que ganaba tratando de encontrarte. El sistema de adopción en esa época era cerrado, los registros sellados. Fue imposible. Y entonces, 28 años atrás, Fernanda llegó a casa con su nuevo novio. En el momento en que te vi, supe. Esa marca en el cuello, la forma de tus ojos, tus manos. Eras mi bebé. Eras mi hijo perdido parado en mi sala sosteniendo la mano de mi hija. El horror de la situación comenzó a golpearme en oleadas. Entonces usted sabía desde el principio que yo era su hijo, dije sintiendo náusea trepar por mi garganta. Y nos dejó casarnos. Nos dejó vivir como matrimonio durante 28 años sabiendo que éramos medio hermanos. Noemí se cubrió el rostro con las manos, el llanto sacudiendo todo su cuerpo. No podía decir nada. Si lo hacía, tendría que explicar por qué te di en adopción, revelar que tuve un hijo ilegítimo siendo adolescente. Mi familia me habría repudiado. Fernanda me habría odiado. Y ustedes no comparten sangre directa. Fernanda es hija de mi segundo matrimonio, de un padre diferente. Técnicamente no había consanguinidad directa. Traté de convencerme de que no importaba. ¿Qué no importaba? Exploté con furia que no sabía que aún tenía en mí. Me dejó casarme con su hija, con mi media hermana. Y luego me usaron para robar mi riñón sabiendo toda la verdad. Noemí sollozaba incontrolablemente ahora. Yo no quería que donaras el riñón. ¿No recuerdas cómo te rogué que no lo hicieras? Sabía que si aceptabas, si te hacían las pruebas genéticas detalladas, alguien eventualmente descubriría la verdad. Traté de protegerte, de alejarlos de esa locura. Pero Fernanda estaba desesperada por salvarme y tú eras tan noble, tan bueno. Exactamente como eras cuando bebé, cuando te arrancaron de mis brazos. Me dejé caer en el colchón en el piso, los documentos esparcidos a mi alrededor como evidencia de una vida que nunca conocí. ¿Fernanda sabe? Pregunté aunque ya intuía la respuesta. Noemí negó rotundamente. Nunca se lo dije. Ella no tiene idea de que ustedes son medio hermanos. Solo sabe que eres el hombre al que usó y desechó. Cuando descubra la verdad, su mundo se derrumbará tanto como el tuyo. Había algo casi satisfactorio en esa idea, una pequeña chispa de justicia en medio del caos absoluto. Los doctores dijeron que la compatibilidad era extraordinaria, continué procesando, casi imposible fuera de familia directa. Ellos sabían. Los médicos sabían o al menos sospechaban. Noemí asintió miserablemente. La doctora que supervisó el trasplante, Susana creo que se llamaba, me interrogó después de la cirugía. Hizo preguntas muy específicas sobre historia familiar, sobre adopciones, sobre secretos del pasado. Creo que ella sospechaba, pero no tenía pruebas definitivas. Los resultados genéticos del trasplante no son tan detallados como una prueba de paternidad completa. Muestran compatibilidad, pero no revelan parentesco específico necesariamente. Permanecimos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Mi mente intentaba procesar información que destruía todo lo que creía saber sobre mi identidad. Yo no era solo Tadeo el albañil huérfano. Era Tadeo el hijo abandonado, recuperado accidentalmente por su madre biológica, casado sin saberlo con su media hermana, usado como banco de órganos y luego destruido sistemáticamente. La tragedia era tan absurda que casi parecía cómica, una telenovela barata que nadie creería. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué no hace 6 meses cuando aún tenía algo de vida? ¿Por qué esperar hasta que estoy completamente destruido? Noemí me miró con ojos llenos de remordimiento infinito. Porque estoy muriendo, respondió simplemente. El trasplante está fallando. Mi cuerpo está rechazando el riñón lentamente. Los doctores dicen que tengo quizás 6 meses, tal vez menos. Y antes de morir necesito que sepas la verdad. Necesito tu perdón aunque no lo merezca. Y necesito que sepas que hay documentos legales que pueden cambiar tu situación. Esas últimas palabras captaron mi atención a pesar de todo. ¿Qué documentos? Noemí sacó más papeles del sobre, estos más recientes, con sellos legales frescos. Cuando me casé por segunda vez con el padre de Fernanda, él era un hombre muy rico. Murió hace 10 años dejándome una herencia considerable. Propiedades,
inversiones, cuentas bancarias. Todo suma aproximadamente $4 millones. Mi testamento actual deja todo a Fernanda como mi única heredera conocida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pero yo soy su hijo biológico, continué el razonamiento. Lo que significa que legalmente tengo derechos sobre esa herencia. Noemí asintió lentamente. Exactamente. Como hijo biológico, incluso dado en adopción, tienes derechos legales inalienables sobre mi patrimonio. Especialmente porque ahora existe prueba médica de nuestra relación. El análisis genético del trasplante está en registros hospitalarios permanentes. Un abogado competente podría usar eso para solicitar prueba de ADN completa y establecer filiación legal. La información me golpeaba en oleadas. $4 millones. Suficiente para reconstruir mi vida destruida, para tener seguridad que nunca conocí, para finalmente respirar sin el peso constante de la pobreza aplastándome. ¿Y usted me está diciendo esto porque quiere que pelee por esa herencia?, pregunté con sospecha. ¿Qué gana usted con esto? Noemí sonrió tristemente, una sonrisa llena de dolor y arrepentimiento acumulados durante toda una vida. No gano nada. De hecho, pierdo. Fernanda me odiará cuando descubra que le di esta información. Pero te debo esto. Te debo 52 años de amor maternal que nunca recibiste. Te debo protección contra el monstruo en que convertí a mi hija. Y te debo justicia. Se puso de pie con esfuerzo, el riñón trasplantado claramente causándole dolor. Aquí está el nombre de un abogado, dijo dejando una tarjeta sobre los documentos. Marco Rentería. Es bueno, honesto y me debe favores. Le adelanté tu situación. Está dispuesto a tomar tu caso sin cobrar por adelantado. Solo le pagas cuando ganes, y ganarás. La ley es clara en estos casos. Se dirigió a la puerta pero se detuvo antes de salir. Una cosa más, Tadeo. Fernanda no sabe que su matrimonio contigo era técnicamente incestuoso. Cuando lo descubra, su mundo se destruirá. Su reputación, su relación con Martín, todo. Usa esa información como veas conveniente. Después de lo que te hizo, tienes todo el derecho. Salió dejándome solo con documentos que probaban que mi vida entera había sido mentira. Pasé 3 días sin dormir, leyendo y releyendo cada documento que Noemí me había dejado. Certificados de nacimiento, papeles de adopción, registros hospitalarios del trasplante, copias de testamentos, escrituras de propiedades. Cada página era una pieza más del rompecabezas macabro que había sido mi existencia. 52 años vividos en ignorancia total, casado con mi media hermana sin saberlo, usado como repuesto de órgano y luego desechado como basura. La tragedia era tan perfecta que dolía respirar. El 4.º día finalmente reuní valor para llamar al abogado. Marco Rentería tenía oficina en el centro, un edificio corporativo que me intimidó apenas cruzar las puertas de vidrio. Yo llegué con mi ropa más decente, que seguía siendo patética comparada con los trajes que llenaban esos pasillos. La recepcionista me miró con desdén apenas disimulado cuando pregunté por el abogado. ¿Tiene cita?, preguntó con tono que decía claramente que tipos como yo no pertenecían ahí. Sí, respondí mostrándole la tarjeta que Noemí me dio. Su expresión cambió inmediatamente. Ah, usted es el señor de quien habló la señora Vega. Pase por favor, el licenciado lo está esperando. Marco Rentería era hombre de unos 40 años, elegante pero sin la arrogancia que esperaba. Me recibió con apretón de manos firme y me ofreció café que acepté agradecido. Noemí me contó su situación, comenzó sentándose frente a mí con carpeta abierta. Es una de las historias más trágicas que he escuchado en 20 años de práctica legal, pero también es una de las más claras legalmente hablando. Usted tiene caso sólido, señor Tadeo. Muy sólido. Sus palabras encendieron algo en mí que creía muerto, una pequeña llama de esperanza que me aterraba sentir porque ya me habían arrancado toda esperanza antes. Explíqueme, pedí con voz que intentaba sonar firme pero temblaba levemente. Marco abrió la carpeta y comenzó a explicar con claridad profesional. Usted es hijo biológico de Noemí Vega. Eso está documentado en su certificado de nacimiento original. Aunque fue dado en adopción, las leyes de sucesión en este país protegen los derechos de hijos biológicos sobre herencias paternas. El hecho de que haya sido adoptado no elimina automáticamente sus derechos sobre el patrimonio de su madre biológica, especialmente cuando existe evidencia médica irrefutable de la relación. Sacó más documentos, registros hospitalarios del trasplante.
Este análisis genético de compatibilidad que se hizo antes de la donación de riñón muestra marcadores que solo aparecen entre parientes directos de primer grado, madre e hijo específicamente en este caso. Cualquier juez ordenará prueba de ADN completa basándose en esta evidencia preliminar. Y cuando esa prueba confirme filiación, usted tendrá derecho legal a porcentaje significativo de la herencia de Noemí, potencialmente hasta 50% dependiendo de cómo argumente el caso. 50% de 4 millones, pregunté sintiendo que el aire se volvía denso. Eso serían $2 millones. Marco asintió. Correcto. Pero hay más. Usted también tiene caso fuerte para demandar por daños y perjuicios. Fue engañado para donar un órgano bajo falsas pretensas. Su exesposa y su suegra conspiraron para usar su cuerpo como recurso médico y luego destruir su vida. Eso constituye fraude, abuso emocional, explotación. Podríamos pedir compensación adicional, fácilmente otros $500,000 o más. Las cifras eran tan grandes que no podía procesarlas. Yo que no tenía ni para pagar la renta del próximo mes, de repente tenía posibilidad de tener millones. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté. Marco se recostó en su silla pensativo. Casos de sucesión pueden tardar meses, a veces años. Pero podemos acelerar las cosas. Presentaremos demanda de filiación inmediatamente, solicitaremos prueba de ADN urgente y congelamiento preventivo de activos de Noemí para evitar que Fernanda intente mover dinero o vender propiedades antes de que se resuelva el caso. Con la evidencia que tenemos, puedo conseguir orden judicial en 2 semanas máximo. ¿Y qué pasa con Fernanda?, pregunté sintiendo mezcla extraña de anticipación y miedo. Cuando se entere de todo esto, cuando descubra que estaba casada con su medio hermano. Marco sonrió, y había algo casi depredador en esa sonrisa. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Su matrimonio con ella, técnicamente, podría considerarse nulo desde el inicio por consanguinidad no revelada. Lo que significa que ella no tiene derecho legal a nada de lo que tomó de usted en el divorcio. La casa, los ahorros, todo. Podemos demandarlo de vuelta, más intereses y daños punitivos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Está diciéndome que puedo recuperar todo lo que me quitó. Marco asintió enfáticamente. Y mucho más. Además, cuando esto se haga público, y créame que será público porque los medios adoran este tipo de escándalos, la reputación de Fernanda quedará destruida. Mujer que se casó sin saber con su medio hermano, que conspiró para robarle un riñón y luego lo abandonó. Los titulares prácticamente se escriben solos. Su relación con Martín probablemente no sobrevivirá a ese escándalo. Los hombres como él huyen cuando hay olor a problema legal y reputacional. Era demasiado perfecto, demasiado bueno. Tenía que haber trampa. ¿Y cuánto me cuesta a mí todo esto?, pregunté preparándome para la cifra imposible que no podría pagar. Marco agitó la mano desestimando la preocupación. Noemí ya pagó mis honorarios iniciales. El resto trabajamos a contingencia. Yo gano cuando usted gana. Me quedo con 25% de lo recuperado. Es arreglo estándar en casos así. Usted no paga nada por adelantado, no arriesga nada excepto tiempo. No podía creerlo. Después de meses de caída libre en el abismo, finalmente había cuerda para trepar. ¿Cuándo empezamos?, pregunté con voz que comenzaba a recuperar algo parecido a fuerza. Marco sonrió abiertamente. Ya empezamos. Mientras hablábamos, mi asistente estaba preparando los documentos. Solo necesito que firme algunos papeles dándome poder legal para representarlo, y mañana a primera hora presentamos todo ante el juez. En 2 semanas máximo tendremos orden de congelamiento de activos y cita para prueba de ADN. Firmé los documentos con mano temblorosa, apenas capaz de leer las letras que bailaban frente a mis ojos. Esto era real. Estaba pasando. Después de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta humillación, finalmente el universo me daba oportunidad de pelear. Salí de esa oficina sintiendo algo que no experimentaba en meses, algo peligroso y embriagador, esperanza. Las siguientes 2 semanas fueron agonía de anticipación. Marco cumplió su palabra. Presentó demandas múltiples, filiación biológica, nulidad de matrimonio, recuperación de bienes, daños y perjuicios, y moción preventiva para congelar activos de Noemí. El juez, al revisar la evidencia preliminar, especialmente los registros médicos del trasplante, otorgó orden de congelamiento inmediato y programó audiencia urgente para prueba de ADN. Fernanda se enteró cuando oficiales judiciales aparecieron en mi antigua casa con documentos legales.
Marco me contó después que ella llamó histérica, gritando que esto era acoso, que yo estaba loco, que inventaba mentiras por despecho. Dígale a ese perdedor que nunca verá un centavo, había chillado por teléfono. Mi madre está muriendo y él quiere robarle su herencia. Es un monstruo. Marco simplemente respondió que nos veríamos en corte y colgó. Profesional hasta el final. La prueba de ADN se realizó en laboratorio privado con testigos legales presentes. Una enfermera tomó muestra de mi sangre mientras otra tomaba muestra de Noemí. Fernanda no apareció a esa cita, enviando en su lugar a un abogado caro que intentó intimidar sin éxito. Los resultados tardarían 72 horas. 72 horas que pasé caminando sin rumbo por las calles, incapaz de dormir, incapaz de comer, oscilando entre terror de que todo fuera error y emoción de que finalmente obtendría justicia. El día que llegaron los resultados, Marco me llamó a su oficina. Su voz por teléfono era neutral, imposible de leer. Necesito que venga inmediatamente, fue todo lo que dijo. Corrí, literalmente corrí las 15 cuadras hasta su oficina porque no tenía dinero para taxi. Llegué sudando y sin aliento. Marco me esperaba con sobrecerrado sobre su escritorio. Los resultados llegaron hace una hora, dijo con rostro serio. Mi estómago se retorció. ¿Y? Pregunté apenas capaz de hablar. Marco mantuvo la expresión seria un segundo más antes de que sonrisa enorme rompiera en su rostro. 99.9% de probabilidad de filiación madre-hijo. Noemí Vega es irrefutablemente su madre biológica. Ganamos, Tadeo. Ganamos todo. Las piernas me fallaron y tuve que sentarme antes de caer. 99.9%. Era real. Todo era real. Yo era hijo biológico de Noemí, lo que significaba que Fernanda era mi media hermana, lo que significaba que nuestro matrimonio había sido una farsa incestuosa sin saberlo, lo que significaba que todo lo que me habían quitado podía recuperarse. Marco me sirvió un vaso de agua que bebí con manos temblorosas mientras él explicaba los próximos pasos con entusiasmo profesional apenas contenido. Ahora viene lo bueno, dijo extendiendo documentos adicionales sobre su escritorio. Con la prueba de paternidad confirmada, presentaremos inmediatamente moción para declarar nulo su matrimonio con Fernanda por consanguinidad no revelada. Esto invalida automáticamente el acuerdo de divorcio que firmó bajo coacción. Todo lo que ella tomó, la casa, los ahorros, los bienes, todo debe ser devuelto. Además, procederemos con la demanda de daños por fraude, conspiración y explotación médica. Estamos hablando de cifras importantes. Me pasó calculadora con números que hicieron girar mi cabeza. Recuperación de bienes, aproximadamente $200,000 entre la casa, ahorros y pertenencias. Daños compensatorios por sufrimiento emocional y físico, estimado en $300,000. Daños punitivos porque la conducta fue especialmente maliciosa, otros $300,000. Y su parte de la herencia de Noemí, 2 millones como mínimo, potencialmente más dependiendo de cómo se dividan los activos. Total conservador, $2,800,000. $2,800,000. La cifra era tan absurda viniendo de mi realidad actual que casi me hizo reír. Yo que no tenía para comer 3 veces al día, de repente tenía posibilidad de ser millonario. ¿Cuándo sabrá Fernanda todo esto? Pregunté con mezcla de anticipación y algo parecido a miedo. Marco miró su reloj. En aproximadamente 3 horas. Tengo programada entrega de documentos legales a las 4 de la tarde. Oficiales judiciales llegarán a su casa con notificación completa, resultados de ADN, demanda de nulidad matrimonial, congelamiento de activos y citatorio para audiencia. Va a ser un día muy malo para ella. Algo en mi pecho se apretó. No era lástima exactamente, sino algo más complejo. Durante 28 años había amado a esa mujer, había construido mi vida entera alrededor de hacerla feliz. Esa lealtad no desaparece de un día para otro aunque ella me hubiera destruido. ¿Puedo estar ahí?, pregunté impulsivamente. ¿Cuándo reciba los documentos? Marco frunció el ceño. No es buena idea. Podría complicar las cosas legalmente. Además, señor Tadeo, con todo respeto, usted merece mejor que presenciar su sufrimiento. Merece reconstruir su vida, no quedarse atrapado en el pasado. Tenía razón, lo sabía. Pero parte de mí, la parte masoquista que aún sangraba por las heridas que ella había causado, necesitaba verlo. Necesitaba ver el momento en que su mundo perfecto se derrumbaba. Solo quiero observar de lejos, insistí. No voy a acercarme, no voy a hablarle. Solo quiero ver su rostro cuando se entere.
Marco suspiró resignado. Está bien. Pero se queda en su auto, a distancia segura. Ni se le ocurra acercarse o tendremos problemas mayores. A las 3:30 de la tarde estaba estacionado a media cuadra de mi antigua casa, la casa que había pagado con décadas de trabajo y que Fernanda me había robado sin remordimiento. El lugar lucía aún más elegante que en las fotografías de redes sociales. Habían agregado jardín frontal con flores caras, puerta nueva de madera tallada, sistema de seguridad visible. Todo financiado probablemente con mi dinero o con dinero de Martín. El auto de Fernanda, un sedán plateado que no reconocí, estaba en la entrada. También había una camioneta negra lujosa que supuse era de Martín. A las 4 en punto exactas, una patrulla judicial se estacionó frente a la casa. 2 oficiales uniformados bajaron con portafolios abultados. Tocaron la puerta. Fernanda abrió luciendo impecable como siempre, vestido color lavanda que probablemente costó más que mi renta de 3 meses, cabello perfecto, maquillaje sin fallas. Su expresión de molestia se transformó en confusión cuando vio a los oficiales. No podía escuchar la conversación desde mi distancia, pero vi como uno de los oficiales le entregaba el sobre grande. Fernanda lo abrió con irritación evidente, probablemente pensando que era otra moción legal sin importancia. Vi el momento exacto en que comenzó a leer. Su rostro palideció dramáticamente. Sus manos empezaron a temblar. El sobre cayó al piso mientras ella se llevaba una mano a la boca conteniendo lo que claramente era grito de horror. Martín apareció detrás de ella, recogió el sobre y comenzó a leer. Su expresión cambió de curiosidad a shock absoluto en segundos. Miró a Fernanda con mezcla de asco y horror que ella no vio porque estaba doblada sobre sí misma como si le hubieran golpeado el estómago. Los oficiales dijeron algo más. Ella sintió mecánicamente y ellos se retiraron dejándola en la puerta sostenida apenas por el marco. Martín le gritaba algo, gesticulando violentamente con los documentos. Podía imaginar las palabras aunque no las escuchara. ¿Tu medio hermano? ¿Estuviste casada con tu medio hermano? Y ahora él va a quedarse con todo. Fernanda intentó tocarlo, pero él se apartó con repulsión visible. Entró a la casa, reapareció 5 minutos después con maleta pequeña, subió a su camioneta y se fue quemando llanta. No miró atrás ni una sola vez. Fernanda se quedó parada en la puerta, sola, sujetando esos papeles que destruían su existencia. Entonces me vio. Nuestros ojos se encontraron a través de los 50 metros que nos separaban. Incluso desde esa distancia pude ver la devastación absoluta en su rostro, la comprensión de que todo lo que había construido sobre mi destrucción ahora se derrumbaba sobre ella. Dio un paso hacia mi auto, luego otro, como zombi avanzando sin voluntad propia. Arranqué el motor. No podía hablar con ella, no ahora, no así. La vi en el espejo retrovisor mientras me alejaba, cayendo de rodillas en medio de la calle que alguna vez fue nuestra, gritando algo que el viento se llevó. Sentí algo retorcerse en mi pecho, pero continué manejando. Ella había tenido su momento de triunfo cuando me tiró papeles de divorcio en cama de hospital. Este era el mío. Las siguientes semanas fueron torbellino de actividad legal. Marco trabajaba incansablemente presentando mociones, asistiendo a audiencias, negociando con los abogados cada vez más desesperados de Fernanda. Noemí, verdadera a su palabra, testificó a mi favor en cada audiencia. Confirmó toda la historia, el abandono, el reconocimiento silencioso cuando Fernanda me llevó a casa años atrás, la conspiración para usar mi riñón, todo. Su testimonio destruyó cualquier defensa que Fernanda intentara montar. La prensa local capturó la historia como Marco había predicho. Los titulares eran brutales: mujer se casa sin saber con su medio hermano, lo usa para trasplante y lo abandona. Secreto familiar de 50 años explota en escándalo de herencia millonaria. Madre guardó secreto mientras hija se casaba con su propio hermano. Periodistas acampaban frente a mi antigua casa tratando de conseguir declaraciones de Fernanda. Ella nunca salió. Las cortinas permanecieron cerradas día tras día. Los amigos que antes la adulaban en redes sociales ahora la crucificaban. Los comentarios eran despiadados. Incesto y traición, qué combinación. Karma existe y tiene recibos. Se lo merece por monstruosa. Parte de mí sintió lástima viéndola ser destrozada públicamente. Pero entonces recordaba su sonrisa fría tirándome papeles de divorcio, recordaba a Martín besándola mientras yo agonizaba en cama de hospital, recordaba meses de hambre y desesperación. La lástima moría rápidamente. La audiencia final llegó 2 meses después del día en que todo comenzó. El juez, mujer seria de unos 60 años,
revisó toda la evidencia meticulosamente. Pruebas de ADN, registros médicos, testimonios, documentos financieros. Fernanda intentó argumentar que ella no sabía sobre el parentesco, que era víctima también. Su abogado, claramente incómodo, presentó caso débil sobre cómo el matrimonio había sido de buena fe. Marco destruyó cada argumento sistemáticamente. Presentó mensajes de texto entre Fernanda y Martín anteriores al trasplante donde discutían abiertamente el plan de divorcio. Los mensajes eran devastadores en su frialdad calculada. Solo tenemos que esperar a que done el riñón, escribía Fernanda 3 semanas antes de la cirugía. Después de eso estamos libres. Mi madre vivirá y nosotros podemos empezar nuestra vida juntos sin ese lastre. Martín respondía, ¿está segura de que firmará el divorcio sin pelear? Y ella, lo haré cuando esté débil, recién operado. No tendrá fuerzas para resistir. Además le diré que tengo testigos de abuso si intenta algo. Créeme, se rendirá como siempre hace. El silencio en la sala de audiencias era sepulcral mientras Marco leía estos mensajes en voz alta. Fernanda tenía la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie. El juez la observaba con expresión de disgusto apenas contenido. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señora?, preguntó la magistrada con tono que dejaba claro que nada podría justificar lo escuchado. El abogado de Fernanda intentó hablar, pero ella lo detuvo con gesto de mano. Se puso de pie lentamente, finalmente mirándome directamente por primera vez desde que había comenzado todo este proceso legal. No tengo defensa, dijo con voz quebrada pero clara. Todo lo que dijo el abogado del señor Tadeo es verdad. Conspiré con Martín para usar a mi esposo y luego abandonarlo. Lo hice conscientemente, cruelmente, sin remordimiento. Pensé que merecía algo mejor que una vida con un albañil sin educación. Pensé que el dinero y el estatus de Martín me harían feliz. Me equivoqué en todo. Hizo una pausa, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Pero lo del parentesco, eso juro que no lo sabía. Jamás habría permitido ese matrimonio si hubiera sabido que éramos medio hermanos. Mi madre guardó ese secreto por décadas. Ella es tan responsable como yo por esta tragedia. La jueza sintió tomando notas. Su admisión de culpabilidad respecto al fraude y conspiración es registrada. En cuanto al desconocimiento del parentesco, eso es creíble dado que su madre ocultó información deliberadamente. Sin embargo, eso no la exime de las consecuencias de sus acciones conscientes contra el señor Tadeo. La magistrada revisó sus documentos una vez más antes de continuar. He revisado exhaustivamente este caso y raramente he visto algo tan moralmente reprensible. Señor Tadeo, usted entregó literalmente un órgano de su cuerpo creyendo que era acto de amor familiar. Fue traicionado en el momento de máxima vulnerabilidad. La conducta de la señora Fernanda constituye fraude, explotación y crueldad premeditada. Tomó respiración profunda antes de dictar sentencia. Primero, declaró nulo el matrimonio entre Tadeo Ramírez y Fernanda Vega retroactivo a la fecha de inicio por consanguinidad no revelada. Segundo, declaró inválido el acuerdo de divorcio firmado bajo coacción y ordeno devolución inmediata de todos los bienes al señor Tadeo incluyendo la propiedad residencial, vehículo y fondos bancarios sustraídos. Tercero, ordenó a la señora Fernanda pagar daños compensatorios por $300,000 y daños punitivos por otros $300,000 al señor Tadeo. Cuarto, respecto a la herencia de la señora Noemí Vega, habiendo sido establecida filiación biológica irrefutable, declaró al señor Tadeo heredero legítimo con derecho al 50% del patrimonio total. Las palabras caían como martillazos de justicia. Fernanda sollozaba abiertamente ahora, su abogado intentando consolarla inútilmente. La juez no había terminado. Quinto, considerando que el riñón donado está fallando y la señora Noemí tiene expectativa de vida limitada, ordeno que la división de herencias sea acelerada y ejecutada dentro de 90 días posteriores al fallecimiento. Sexto, prohíbo a la señora Fernanda vender, transferir o disponer de cualquier activo hasta que se complete la devolución de bienes al señor Tadeo. Esta sentencia es definitiva y apelable solo en aspectos procedimentales, no sustanciales. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Me quedé sentado incapaz de moverme mientras la realidad se asentaba. Había ganado. No solo había ganado, había obtenido todo lo que Marco prometió y más. Fernanda pasó junto a mi rumbo a la salida, se detuvo brevemente. Lo siento, susurró tan bajo que apenas la escuché. Por lo que valga, realmente lo siento. Fuiste mejor hombre de lo que yo merecí. Siguió caminando antes de que pudiera responder,
saliendo de la sala de corte y probablemente de mi vida para siempre. Marco me abrazó con entusiasmo poco profesional. Lo logramos. Ganamos todo. Su alegría era genuina, pero yo me sentía extrañamente vacío. Sí, había ganado justicia. Había recuperado lo robado y más. Pero el costo había sido 28 años de vida desperdiciados, un órgano entregado bajo engaño, meses de sufrimiento indescriptible. ¿Realmente era victoria o solo reparación inadecuada de daño irreparable? Los siguientes meses fueron proceso de reconstrucción lenta. Fernanda desalojó mi antigua casa en 2 semanas como ordenó la corte. La encontré vacía excepto por muebles básicos que ella no pudo llevarse. Había dejado notas sobre la mesa de cocina. Los muebles que compramos juntos te pertenecen más que a mí. Toma todo. Ya no quiero nada que me recuerde lo que destruí. Firmada simplemente con F. Contraté empresa de limpieza profesional para borrar cualquier rastro de Martín. Pinté las paredes de nuevo, reemplacé lo que ellos habían cambiado, intenté recuperar algo de la esencia del hogar que alguna vez fue. Pero era imposible. Demasiados fantasmas habitaban esos pasillos. Decidí eventualmente que vendería la casa cuando todo el proceso legal terminara. Necesitaba empezar completamente de cero en lugar que no tuviera historia. El dinero comenzó a llegar en etapas. Primero los $32,000 de ahorros robados más intereses. Luego los $600,000 de daños que Fernanda tuvo que pagar vendiendo propiedades que había heredado de su padre. El dinero de la casa vendría después cuando yo decidiera venderla. Y finalmente, esperando en el horizonte como nube oscura inevitable, la herencia de Noemí que solo podría tocar cuando ella muriera. Visité a Noemí 2 meses después de la sentencia. Estaba en cuidados paliativos, el riñón trasplantado finalmente fallando completamente como los doctores predijeron. Lucía diminuta en esa cama de hospital, consumida por enfermedad y culpa acumuladas durante toda una vida. Me vio entrar y comenzó a llorar silenciosamente. «Viniste», susurró. «No pensé que vendrías». Me senté en la silla junto a su cama sin saber qué decir. ¿Qué le dices a la madre que te abandonó como bebé, que te recuperó en silencio mientras te casabas con tu media hermana, que conspiró para usar tu órgano aunque intentó detenerte al final? ¿Cómo te sientes?, pregunté finalmente, pregunta estúpida considerando que era obvio que estaba muriendo. Ella sonrió débilmente. «He sentido mejor», intentó bromear pero terminó tosiendo dolorosamente. «Tadeo, necesito que sepas algo antes de irme. Estos últimos meses desde que todo explotó, han sido los más difíciles de mi vida pero también los más liberadores. Ese secreto me envenenaba desde adentro durante 50 años. Ahora que está fuera, ahora que la verdad se conoce, puedo finalmente morir en paz». «¿En paz?», repetí con amargura que no pude contener. «Destruiste mi vida. Dejaste que me casara con tu hija. Me usaste para salvar tu vida y luego permitiste que me destruyeran. ¿Cómo encuentras paz en eso?». Ella asintió aceptando cada acusación. «Tienes razón en estar furioso. Tienes derecho de odiarme. Pero también quiero que sepas que darte en adopción fue la decisión más dolorosa de mi existencia. Tenía 16 años, sin dinero, sin apoyo, sin opciones. Mis padres me amenazaron con dejarme en la calle si no entregaba al bebé. Era tú o mi supervivencia. Elegí sobrevivir y he vivido con esa culpa cada día desde entonces». Respiró con dificultad antes de continuar. «Cuando Fernanda te trajo a casa años después, cuando reconocí esa marca en tu cuello, pensé que era señal divina. Mi hijo perdido había regresado. Quise decir la verdad inmediatamente, pero el miedo me paralizó. Miedo de perder a Fernanda, miedo del escándalo, miedo de enfrentar mi cobardía de décadas atrás. Así que callé y permití que ustedes construyeran vida juntos. Fue el segundo peor error de mi existencia». «¿Y el primero?», pregunté aunque ya sabía la respuesta. «Darte en adopción», respondió con voz quebrada. «Dejarte ir cuando debí pelear por mantenerte. Todo lo demás, toda esta tragedia, fluye de ese momento de cobardía hace 50 años». Permanecimos en silencio durante largo rato, el único sonido era el pitido constante de las máquinas que mantenían vivo su cuerpo fracasado. Finalmente hablé, mi voz sonando más calmada de lo que esperaba. «No puedo perdonarte completamente», dije con honestidad brutal. «Lo que hiciste, lo que permitiste, me robó décadas de vida y casi me destruye por completo. Pero entiendo que tú también eras víctima de tus circunstancias, de una época diferente, de una familia cruel. Eso no justifica nada, pero al menos lo entiendo».
Sus ojos se iluminaron brevemente con esperanza. Entonces hay posibilidad de que algún día puedas perdonarme. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Quizás. Con tiempo. Mucho tiempo. Por ahora solo puedo ofrecerte esto, no te odio. Estoy furioso, devastado, roto, pero no te odio. Extendió su mano temblorosa hacia mí. La tomé, sintiendo cuán frágil se había vuelto. Gracias, susurró. Eso es más de lo que merezco. Nos quedamos así, madre e hijo reunidos en las circunstancias más trágicas imaginables, hasta que ella se quedó dormida. Salí de esa habitación sabiendo que probablemente sería la última vez que la vería con vida. Tenía razón. Noemí murió 3 semanas después, en silencio, durante la madrugada. El funeral fue pequeño, patético incluso. Solo estuvimos Fernanda, yo, Marco y 2 primos lejanos que apenas conocían a Noemí. Fernanda lucía destrozada, había perdido al menos 20 libras, su belleza marchitada por culpa y sufrimiento. Intentó hablarme después del servicio, pero no tenía nada que decirle. Nos miramos por última vez antes de irnos en direcciones opuestas. En sus ojos vi arrepentimiento genuino, demasiado tarde para importar. La herencia se procesó exactamente como la juez había ordenado. $2.150.000 llegaron a mi cuenta después de impuestos y honorarios legales. Con el dinero recuperado de Fernanda y la eventual venta de la casa, mi patrimonio total alcanzaba casi $3 millones. De vivir en apartamento miserable sin dinero para comer a millonario en menos de un año. El cambio era tan abrupto que me costaba procesarlo. Pero el dinero no curaba las heridas. No devolvía los 28 años perdidos. No eliminaba las pesadillas donde Fernanda me tiraba papeles de divorcio mientras Martín reía. No borraba la cicatriz en mi costado ni el vacío donde antes estaba mi riñón. La riqueza material era compensación inadecuada por lo robado. Aún así, era algo. Era justicia, aunque imperfecta. Decidí usar el dinero sabiamente. Establecí fundación sin fines de lucro para ayudar a niños adoptados a encontrar sus familias biológicas, proporcionando pruebas de ADN gratuitas y apoyo legal. La llamé Fundación Segunda Oportunidad. Si mi tragedia podía prevenir que otros vivieran 50 años en ignorancia sobre sus orígenes, entonces algo bueno habría salido de todo esto. Compré casa modesta en las afueras, lugar sin historia ni fantasmas. Jardín pequeño donde planté vegetales. Vida simple, tranquila, alejada del escándalo que había consumido los últimos meses. Algunos días la paz me eludía, el trauma demasiado fresco para ignorar. Otros días podía respirar sin sentir peso aplastante en el pecho. Era proceso lento de sanación. Un año después de que todo comenzara, recibí carta de Fernanda. Llegó sin remitente, pero reconocí su caligrafía inmediatamente. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Era breve, escrita en papel simple sin adornos. Tadeo, no espero respuesta ni perdón. Solo necesito que sepas que vivo cada día con el peso de lo que hice. Martín me dejó cuando el escándalo explotó. Perdí mi trabajo, mis amigos, mi reputación. Vivo ahora en apartamento pequeño, trabajando como cajera en supermercado. Es lo que merezco. Pero lo peor no es la pobreza material. Es despertar cada mañana sabiendo que destruí al único hombre que me amó genuinamente, que usé tu bondad como arma contra ti. Me casé contigo sin saber que eras mi medio hermano, pero eso no borra los años de matrimonio real que compartimos antes de que todo se pudriera. Hubo momentos de amor verdadero, lo sé que los hubo. Yo los arruiné por codicia y vanidad. Espero que encuentres felicidad que yo nunca pude darte. Lo mereces más que nadie. Con arrepentimiento eterno, F. Doblé la carta lentamente y la guardé en cajón junto con otros documentos del pasado. No respondí. No había nada que decir. Ella tendría que vivir con sus decisiones como yo vivía con las consecuencias. Eso era justicia también, fría pero equitativa. 2 años después del día en que todo comenzó, finalmente pude mirar mi reflejo sin ver solo dolor. La cicatriz en mi costado ya no ardía constantemente. El vacío emocional comenzaba a llenarse con propósito nuevo. Mi fundación había ayudado a 17 familias a reunirse, 17 historias con finales más felices que la mía. Nunca volví a casarme. El trauma era demasiado profundo, la confianza demasiado destrozada. Pero encontré paz en soledad, en trabajo significativo, en saber que el karma finalmente había cobrado sus deudas. Fernanda vivía en pobreza merecida.
Martín había huido del escándalo, perdiendo inversiones importantes. Noemí había muerto con culpa consumiéndola. Yo había sobrevivido, cicatrizado, reconstruido. Doné un riñón creyendo en amor y familia. Me devolvieron traición y destrucción. Pero también, sin saberlo, me dieron verdad, justicia y finalmente libertad. El riñón que entregué era más que órgano. Era prueba de parentesco oculto, llave que abrió secretos de 50 años, catalizador de justicia poética. Fernanda no sabía lo más importante sobre ese riñón, que era evidencia de su propia caída. Yo lo entregué por amor. El universo lo usó para balance. Y al final, parado en mi jardín pequeño viendo atardecer tranquilo, comprendí que a veces la justicia llega tarde pero llega completa. Las cicatrices permanecen, pero también la dignidad recuperada. Yo di un riñón por amor. Ellos me devolvieron odio. Pero el karma no olvida, y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.